Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Bahamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos, un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se desestabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Es una historia que hay que contar porque no es una historia tan típica. Es una historia que es real, que no es una historia que nos conocimos ayer y hoy estamos hablando de perdón. Es una historia en la cual han pasado 33 años desde el asesinato de mi padre, en el cual todavía no tenemos respuesta sobre los reales responsables. Sabemos que Pablo Escobar y el cartel de Medellín estaban detrás, pero falta todavía mucho por saber, por esclarecer. La justicia determina que es Pablo Escobar, pues sabiendo que mi papá les acababa de dar duro donde les dolía, que era el Tranquilandia, decomiso de muchas avionetas, de mucha mercancía, y esa gente de Tranquilandia pues quería ya acabar con Lara, pero uno no se convierte en un mastodonte de la finanza y del narcotráfico solo. Si deja que eso pase, es que pasa por algo, y el único que terminó ahí pagando platos, diremos, es Lara después de sus denuncias. Entonces, después de 33 años, todavía no nos han dicho caso cerrado. Estamos todavía hablando de las trayectorias de las balas. Estamos todavía hablando de cómo fue posible que esa bala no tocara las escoltas y todas las sillas de los escoltas están baleadas. Estamos hablando hoy en día ya de análisis donde vemos que son tiros muy a quemarropa. No son tiros que vienen de una moto que va a 80 por hora al lado, donde vas a pegarle una ráfaga a un auto y vas a darle solo a la persona que es. Entonces ahí te abre la oportunidad de pensar en qué pasó realmente. El auto se detuvo, ¿será que estos señores tuvieron el tiempo de bajarse para que remataran a mi padre ahí dentro y poder seguir? Estamos en un caso que lleva 33 años abierto. Es una persona que tiene la misma edad que yo, es una persona que... ¿Tú tenías 6 años? 6 ya paciente. Pero con Sebastián, el día del asesinato de mi padre es que nuestras vidas terminan por unirse totalmente. Porque somos dos pelados a los que les va a cambiar la vida del día a la mañana. A nosotros porque tenemos que salir del país porque si no nos van a matar a todos. Y él porque su padre acaba de cometer lo que va a ser la perdición de él. Mi padre cuando se enfrenta a Escobar es porque entiende que hay dinero corruptivo que anda por ahí, que hay dinero que está entrando a las empresas, al sector financiero, que hay dinero que está entrando al deporte. Y son discursos, los discursos de Lara, que si uno los oye hoy en día, pensaría que son discursos de hoy, donde él llega y te habla pues del problema social. Actuales. Lara es increíble, pero sus discursos aplican a la realidad de Colombia hoy en día y de muchos países latinoamericanos. Él, cuando empezó a preocuparse por el tema del narcotráfico, él tenía 2 líneas de ataque ahí. La primera, pues la parte legal, ir a buscar a esa gente, ver que declaren dónde está la plata, ¡pum!, Estados Unidos, cárcel. Y el segundo enfoque que tenía era un enfoque muy interesante, porque ya en los años 80 él te hablaba de problemática de salud.
donde te decía, ¿cómo es posible que Colombia no tenga en este momento centros de desintoxicación, campañas informativas? Y él mismo, como ministro, iba y se sentaba en programas de televisión y veía cómo se podía pues llegar a un tema pedagógico. Y un tema pedagógico hace 30 años es muy novedoso, porque hoy en día seguimos sin pedagogía sobre los temas del narcotráfico. Correcto. ¿En qué momento se cruza? Parece lo que es el sentimiento de la venganza. ¿Tú querías vengarte? Yo quería venganza. Como cualquiera. Como cualquier persona quería venganza. Solo un sábado podría. Nosotros nos vemos forzados a salir de Colombia. Mi mamá tenía 27 años, viuda, 3 hijos, y el presidente le dice claramente, usted se tiene que ir de Colombia, pero ya, porque ese señor dice que hay que matar al ministro, a la viuda y a los huérfanos, porque si no los huérfanos el día de mañana me la van a cobrar a mí. Es una mentalidad muy mafiosa, pero desafortunadamente los países son los que te condicionan después a cargar esa rabia. A mí, pues el primer desarrollo es que no llega mi padre esa noche a la casa como se fue por la mañana, primero. Y el segundo es que te cogen y te sacan de una vez del país diciéndote, te tienes que ir de acá, te tienes que ir de acá. Y a él le pasa lo mismo, a Sebastián le pasa lo mismo. Somos dos consecuencias de los actos de nuestros padres. Durante el exilio, pues, nosotros pasamos de estar en España, después pasamos a Suiza, donde ya la seguridad pues estaba más tranquila, aunque en Suiza también intentaron ir a buscarse a Lou Mutra, el cual termina asesinado en Colombia. Hasta Suiza lo fueron a buscar, a ver si le podían montar algo. Entonces no estábamos seguros nosotros en ninguna parte tampoco, pero resulta que Sebastián Marroquín aparece en Suiza, en uno de esos países donde pues le llegaron a dar el asilo. Estaba ya él y estaba a 20 kilómetros de nuestra escuela. Y el día de mañana me dicen, a 20 kilómetros de acá está el hijo de Pablo Escobar. Yo había vivido todo el tiempo por fuera, pero solo sabía que estaba recargado en violencia y que tenía que vengarme. Y a los 12 años planifico el asesinato de Sebastián. En ese momento, pues cuando tienes 12 años no piensas ni en las consecuencias ni en nada, te dejas llevar. Entonces, el día de la mañana planifico una maletica con un martillo, destornillar una cuerdita y ya. Y arrancaba para asesinar al hijo de Pablo Escobar, el cual estaba a 20 kilómetros de la escuela donde yo estaba. Gracias a Dios, pues ese día no tuve dinero para el tren y pasé el tema a mañana. Y a mañana y ya lo mataré otro día. Increíble. ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte con gente que tuvo que ver seguramente con Jorge Lara, con el asesinato de tu papá, como por ejemplo Popeye? ¿Lo has visto? No, mira, Popeye, si entiendo bien, si el hombre entra como al cartel en el 86, es decir, 87, él no tiene mucha idea del tema porque él entró después, que yo sepa, pero no, a mí lo que más me preocupa es esto, es que los autores materiales, pues ahí están. El papá de Sebastián, el resto de la cúpula del cartel de Medellín, todos los que ponían el dinero, pero yo pienso que hay culpables más allá de ellos, más altos. Pero eso sí que es terrible. Pues el tema es el siguiente, indirectamente el culpable es el que te ayuda a cometerla. Eres un cómplice, y el cómplice es, por ejemplo, el que le facilita las cosas a esa gente, porque hay un dinero corruptor de por medio. Sí, pero el perdón requiere realmente fe quizás o madurez. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere el perdón para perdonar, por ejemplo, a una persona que mató a tu padre, a las personas que mataron a tu padre? Pues mira, Sebastián tiene una historia además muy discutida en muchas partes. Hay gente que dice es el hijo de Escobar, el hombre seguramente estuvo metido con su papá en los temas. Mira, a mí me coge y me va a educar el diablo, pues no saldré muy angelito, digo yo. Sí, ¿no? A diferencia es que si uno se pone a analizar los audios cuando Pablo Escobar estaba huyendo y que enviaba los audios a la radio, siempre terminaba con algo que a mí me dejó muy marcado. Siempre decía, y a mi hijo el pacifista. Ya cuando un señor de esa talla dice mi hijo el pacifista es porque hay algo, seguramente, y porque Sebastián ya se le había enfrentado al padre. A Sebastián le han inventado cuentos o han dicho cuentos que ha estado, que no ha estado, etc.
¿Cómo puedo ir yo a juzgar a una persona que tenía unos parámetros de vida totalmente diferentes? Para poder llegar a lo que se llama la paz y la reconciliación con una persona, tiene que eliminar los parámetros que tuvo o que tiene la otra persona en su educación. No partimos todos del mismo punto, no tenemos la misma visión, pero hoy en día con él lo que sí tenemos son muchas ideas en común y muchos análisis en común. Me he dado cuenta como de unos 10 años para acá, por el Lara, este tema a la gente se ha hecho un tema muy mediático, completamente mediático. Sí, hay películas, como bien citabas tú, comenzaron con unas novelas, después fue El Patrón del Mal, después Narco 1, Narco 2, hay una cantidad de temas, de películas, de historias, vimos series, acabamos de ver una en la televisión, todo un drama, y siempre hablan del tema de la asesinato de papá. Debe ser terrible porque vuelves y vuelves y vuelves. Es una jartera, pues, cuando prendes cualquier canal y están representando a tu padre. Yo no he visto ningún capítulo del Patrón del Mal, no he visto ningún capítulo de... No, Narcos sí vi 5 minutos hasta que ya es suficiente, ya sé lo que va a pasar, van a matar a mi papá. Por eso te digo, debe ser terrible, porque pero además siempre es negativo contra tu país. Siempre es muy negativo. porque Mire, te voy a decir qué es lo más grave, que hacen estas series, por si los productores, directores no se han dado cuenta. Están escribiendo historias sin ni siquiera consultar con la gente que es, como puede ser El Patrón del Mal, donde nunca se sentó Caracol a hablar con la familia de Pablo Escobar. Entonces tú haces una serie que se llama Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y tú les preguntas, ¿hablaste con la familia de Pablo Escobar? No. Entonces tú te dices, cambia pues el nombre o pon simplemente que es una ficción basada en un hecho real que hubo por ahí. Pero lo más triste de todo esto es que las historias que nos están contando hoy en día en las noticias todavía no están en los libros de historia de los pelados. Entonces tú te vas a Medellín y ves a los niñitos en las comunas jugando a Pablo Escobar, el patrón del mal, y tú les dices, ¿tú quién quieres ser? Pues el patrón. ¿Por qué? Porque le echa bala a todo el mundo. Y que tú les digas, si no quieres ser el ministro o el policía, no, porque esos huevones los matan de una. Entonces es bastante triste ver que estas novelas y series lo que están haciendo es que están dando unos valores totalmente equivocados. Mi pregunta, tú dijiste hace un momento algo, creo que cuando comenzaste, me parece, la entrevista, que lo que decía tu papá, lo que decía el asesinado, el fallecido ministro Lara Bonilla respecto al país, ¿ha cambiado algo Colombia desde allá? ¿Ha cambiado algo hacia acá? Ayer José hablaba del proceso de paz y todo. Han cambiado los que la venden, nada más. O sea, el problema de Colombia es un problema, mira, es un problema que está tan arraigado en la mentalidad, que si no cambiamos la mentalidad, el país sigue igual. Es un país entonces en el cual vas a estratificar a la gente, donde le vas a dar oportunidades a cierta gente, donde un apellido te abre puertas o donde un apellido te cierra otras. ¿Qué ha cambiado Colombia? Pues si nos podemos saber, sí, ya puedes ir a la finca. Que es una cosa, no te secuestran, no te hacen la queja tenebrosa. Pero es una cosa como tan utópica, porque tú te dices, bueno, ya la guerrilla está firmando un acuerdo de paz, pero estamos exportando más que nunca, estamos sacando más coca que nunca, estamos plantando más coca que nunca. A mí quien viene y me explica, si estamos tan en paz y tan bacano, ¿qué pasa? Depositan las armas y de paso, bueno, cerramos la fábrica de coca, ¿o qué? Comenzaba la narración del asesinato de sus padres, decía que había algunas incógnitas, como que había disparos a quemarropa. Quien quiere hilar fino podría hablar de un crimen de Estado. Quien quiere hilar fino también puede asociar eso con el año siguiente, en el 85, la toma del Palacio de Justicia, cuando se queman archivos exprofesos, sale gente viva que se ve por las cámaras de televisión y no aparecen más nunca. Belisario Betancourt, presidente. ¿Qué pasó? O sea, ahí, dice, mientras se preocupan de cosas epidérmicas, el verdadero fondo, ¿dónde está? Y creo que es a lo que tú llegas ya cuando Eduardo hace
La pregunta del caso, la paz sí, estamos exportando, el país está tranquilo, podemos ir a la finca exportando coca, pero también ayer que narrábamos hay fortunas muy importantes, bien habidas, pero hay algo dentro de la estructura que no se ha tocado. ¿Qué es eso? Mira, hay un tema que a mí me dejó en estado de shock. No sé, pues es una información que le llegó a todo el mundo, que le llegó a Colombia, sobre todo a sus periodistas, y que está en el primer libro de Sebastián. Hay gente que pues dirá que es persona non grata, pues bueno, para ellos, pero lo que dice el hombre hay que leerlo y analizarlo. Cuando veo el tema de Belisario, mi papá fue ministro de Belisario, mi papá lo asesinan cuando tiene 37 años, y yo veo a Belisario, yo me acuerdo de Belisario. Pero Belisario era conservador y su papá no era conservador. Mi papá era un buen ministro. Era un buen ministro, hay veces que te toca meterte para hacer las cosas bien. Pero lo que sí me preocupa en cambio es lo siguiente, es yo no soy partidario de que el fin justifica los medios. Quiere decir que cuando Sebastián me dice, yo le pregunto a Sebastián, oye hombre, pero ¿por qué tu papá le quería dar tan duro a Belisario? ¿Qué le quería hacer exactamente a Belisario? Y que te responde Sebastián, mi papá no quería matar a Belisario. Quería construir una jaula, ponerla en la mitad de la jungla y meter ahí a Belisario. Y verlo todos los días morir. Pero ¿por qué ese odio? Eso ya no es ni siquiera rabia como la puedo tener con mi padre. ¿Por qué ese odio con Belisario? Y pues el primer libro de Sebastián, donde dice claramente, ese hombre había pues utilizado toda la flota de los aviones del papá para hacer campaña presidencial. Entonces el hombre sabía contra quién se estaba lanzando mi papá, de cierto modo. Belisario, cuando mi papá se vuelve ministro, mi papá ya sabía que había peligro, pero Belisario no sé cómo fue utilizar los aviones, nunca se clarificó la cosa, nunca salió alguien a decir es verdad o es mentira. Cuando yo veo al presidente Uribe y al presidente Santos, veo a dos colosos luchando y probablemente veo atrás de ellos a los mismos actores que demandan de que Colombia no encuentre una salida, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Hay alguien al que no le interesa que haya paz, que haya conflicto. Cuando yo veo la institucionalidad de que le cierran el camino a Uribe, quienes somos amantes del derecho entendemos, oh Dios, viva la ley, viva la Constitución, qué bien, cómo se respeta el orden constitucional, pero puede haber una lectura totalmente diferente sobre un hecho que a todas luces es lógico, coherente y legal. En Colombia se respira un aire bien raro. ¿Por qué? Colombia tiene un problema muy grande y lo hemos visto, ha venido pasando últimamente en estos meses, donde nos damos cuenta que tú podías comprar jueces y magistrados. Todo está en venta. Todo está en venta, jueces y magistrados. Ya cuando estás comprando la justicia, estás fregado. Que puedas comprarte una celda más bonita que el de al lado, es carcelar, pero puede pasar. Las mejores fiestas son las de la picota y la modelo, han dicho hoy en día, donde los parapolíticos invitan allá a la gente que venga y vamos y una fiesta, las mejores fiestas. ¿Cuál es el tema ahorita? Estamos en una situación en la cual Colombia está, te digo, con las mismas cabezas políticas de siempre, con los mismos pensamientos de siempre. Hay unos políticos, yo no hago parte de ningún partido político, yo no soy político. Yo soy una persona pues que tiene un apellido, que podría ser un apellido político, pero lo mío es otro tema. Pero lo que veo, lo que oigo, lo que comparto con la gente, es que Colombia no ha evolucionado. ¿Y quién es la gente que está detrás de todo esto? Como tú dices, gente que yo estoy bien, ¿para qué me voy a preocupar en cambiar? Mi zona de confort. Y la zona de confort es terrible en Colombia. El caos lo vemos. El caos lo vemos cuando seguimos teniendo gente que se muere delante de las puertas de los hospitales. El caos lo tenemos cuando hay gente de muchos apellidos que no puede explicar el origen de sus fortunas. El caos sigue cuando la impunidad está presente, porque esa es una multiplicadora de la violencia. La impunidad es el peor caos, y eso yo no lo invento, eso está escrito en las memorias de mi padre y eso me queda. Si tú no vas a ir a castigar a uno, el otro lo va a volver a hacer. Y ese es el problema que tenemos en Colombia, donde una ley le permite a un político llegar, robar plata y al otro día decir, bueno, pues yo voy a colaborar, te voy a dar 7 nombres
Y ya, 50% de rebaja en tu pena. Joda. Transicional, que es un tema que creo que es el Pero es un punto de buen quiebre. punto. Es el punto de quiebre de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha discutido. Y tú lo dijiste en una parte, ¿por qué canto 7 nombres y me bajan a eso? Me contestaste que no estás de acuerdo. Hombre, tú puedes estar de acuerdo con que la gente que cometió errores pueda aparecer el día de la mañana. Yo estoy de acuerdo con la rehabilitación de las personas, yo estoy de acuerdo con la voluntad de la persona que quiere entrar en el buen camino. Pero tampoco te pueden hacer borrón y cuenta nueva. Si vemos los procesos que ha tenido, por ejemplo, Colombia con el paramilitarismo, cuando de repente le dicen a un hombre que ha matado, violado y desplazado a más de 2.000 personas, como será, por ejemplo, un paramilitar como el alemán, Salvatore y los demás. Esta gente, pues, ¿qué les dieron? 8 años de cárcel. Y te voy a contar una historia que es muy real, porque esta me ocurrió. Fui a grabar unos pelados que habían asesinado a un tipo para robar el celular, pero no fue un asesinato premeditado. Llegaron, ¿qué hubo? ¿Qué más? Deme el celular. Uno sacó un cuchillo ahí como para, bueno, me lo va a dar, y él se le avanzó y lo mató. Bueno, pues, accidente, vamos a decir. El pelado no salió con ganas de matar, a diferencia... Asesinato no intencional. No intencional. Asesinato. Pelado de 18 años que estaba pues aprendiendo a manejar el cuero, que tenía una hijita, etc. Esta vaina. Cuando yo lo fui a entrevistar con el socio, nos fuimos a la cárcel a entrevistarlos. Los pelados me decían, entienda que yo no lo hice. A mí Colombia me hizo pasar como una banda de atracadores de celulares y nosotros somos 2 pelados, estamos borrachos y es lo que pasó. Y ¿qué es lo que más le duele? Me dice, lo que más me duele es cuando toda esa gente, paramilitares, pasan aquí en la cárcel, nos ven y dicen que somos unos bobos. Pero ¿por qué te dicen bobo? Dicen que por un celular estoy pagando 42 años de cárcel, mientras que ellos ya están saliendo en 2 años. ¿Qué metáfora? ¿Qué es más terrible? ¿Dónde está la justicia? Carajo. Entonces yo creo que un acuerdo de esos donde llegas y dices, voy a firmar la paz y todo el mundo queda tranquilo, multiplicador de la violencia. No han aprendido de los errores. No me